Entonces, la sugerencia de la hermana Relía, que me decía, miren, cosas que no se las logran notar y yo quisiera tener material, y yo sé que otros hermanos también, y yo le hice cara de creo. Pero igual le dije, bueno, sí, el pajarraco trajo varios. Que lo bote se lo voy a cobrar, imagínate la cara. Bien, no sé si hay preguntas hasta acá, en lo que la hermana Relí nos ayuda con el material. No sé si hay preguntas. ¿Estamos bien? Algo que hayamos dicho y no quedó muy claro. El capítulo 4, seguimos con el capítulo 4, versículos 19 y 20. Primero Dios, volveremos a estudiar los dos. Hago el énfasis nuevamente, hermano, de que si estamos aprendiendo la palabra del Señor, es con el único objetivo de que, bueno, que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor, pero al mismo tiempo para capacitarnos nosotros mismos y poder compartirle esto a otras personas. Amén. Ese es el propósito. Que a la hora de que usted tenga que compartir el mensaje de salvación, ahora usted está entrenado para hacerlo. No vamos a hablar cosas que no corresponden a la palabra del Señor, no vamos a agregarle, no vamos a ponerle a la instrucción divina, sino que estamos bien instruidos. Por eso que el Señor le da una correcta interpretación a lo que dice la palabra. Por ejemplo, imagínense su hijo, su sobrino, su nieto, su cuñado, su cuñada, su yerno. No era. Bien, yerno, y por ejemplo, le diga, por ejemplo, no sé qué tratarse con la gente cuando no la iglesia. A muchos le piden pisto. Usted ya sabe qué responder en ese caso, ¿verdad? Vamos a hablar de la gracia, no de cuestiones secundarias, sino de la gracia, de la salvación, de eso. Entonces, ante cualquier situación, vamos a estar preparados para compartir el mensaje que Pablo recibió del Señor Jesucristo, que nosotros estamos aprendiendo, y con eso vamos a llevarle el mensaje de salvación a otras personas. Bien, entonces capítulo 4, versículos 19 y 20. La preocupación y el deseo de Pablo. Dice de la siguiente manera: hijitos míos, dice Pablo, noten acá el cambio de tono de Pablo. ¿Se acuerdan cómo les hablaba al principio? Les decía Gálatas insensatos, Gálatas torpes. Estoy maravilhado, sorprendido de cómo se han dejado fantasear. Aquí Pablo cambia un poco el tono y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pablo está consciente, ¿verdad?, de lo pesada que se está volviendo la carta, pero dice: pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo no sale de su asombro de lo que los Gálatas están haciendo, de volverse a los rudimentos de la ley, a los rudimentos básicos de la ley. Y el problema de Pablo es que los rudimentos de la ley no contribuyen en cuestiones que Pablo dice allá en los Colosenses, que son disciplina para la carne y aparentemente son muestras de piedad, ¿verdad? La circuncisión, el abstenerse de esto, de comida, de bebidas, de sembradías, y toda la cuestión. Pero Pablo dice que el problema es que esos son esfuerzos que se hacen en la carne. Y como son esfuerzos que se hacen en la carne, no contribuyen nada a la salvación y al crecimiento espiritual, al proceso de santificación. No contribuye. Nada que sea un esfuerzo nuestro contribuye al proceso de santificación, porque el proceso de santificación se produce por fe. ¿No? Ese proceso de santificación, la salvación y el proceso de santificación por fe. Entonces esa es la preocupación de Pablo, que los cristianos de Galacia estaban volviendo atrás. Hay que hacer una aclaración, porque nosotros, Pablo
escribe en la carta de los Gálatas, volver atrás, Pablo no se está refiriendo a volver al pecado, sino volver atrás, volver a los rudimentos de la ley, volver en la fe a esas cuestiones que no contribuyen a la salvación. A eso es lo que Pablo llama volver atrás, a volver a los rudimentos, a los esfuerzos humanos, al intento humano de alcanzar o de retener la justificación. Eso es lo que no el pecado. Si usted peca, no está volviendo atrás. Cuando usted peca, peca. Aquí está volviendo atrás. Nosotros no necesariamente que alguien peque quiere decir que se está alejando del Señor. De acuerdo al contexto, o de acuerdo al concepto bíblico llamado, no debe ser usada como libertinaje. Ninguna persona que se ha acercado a Cristo vuelve a ser la misma persona. Hemos dicho un montón de veces, Pablo lo dice a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero eso de nueva criatura no quiere decir que dejamos de pecar. Mentira, no dejamos de pecar. Nosotros hemos dejado de pecar, sí. No. Un mentiroso que puede decir, yo ya no peco. No, seguimos pecando, pero el pecado que nosotros cometemos ya no es un pecado, no es la práctica del pecado, es que vivamos practicando el pecado. Pecamos porque seguimos todavía con la naturaleza pecaminosa, esa todavía no la hemos eliminado. Entonces por eso de repente se nos sale una mentira, por eso que de repente se nos sale el mal humor, por eso que de repente nos enojamos sin una razón justificada, por eso que de repente hacemos una trampita, ¿verdad? Porque seguimos siendo humanos, pero ya no vivimos practicando el pecado. Por ejemplo, el que vivía en sus vicios ya no vive más en los vicios. Entonces me voy a entender, el que era adúltero ya no vive en el adulterio, ya dejó esas cuestiones. Hay otras cosas en las que, pues sí, aquí estamos todavía, mientras sigamos vivos y mientras seguimos atrapados en este cuerpo de corrupción, vamos a estar expuestos al pecado. Así es, pero por eso Juan decía, hermanos, no pequen, pero si pecan, acuérdense que abogado tienen para Jesucristo el justo. Por eso que Pablo decía también, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús siguen todavía la condenación de sus pecados. Los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para nosotros. O sea, es un pecado que cometemos que no condena. Por eso no nos hace volver atrás. No es que dejemos la fe, porque si usted ve en el relato bíblico, en los personajes bíblicos, usted no ve a ningún siervo del Señor, ningún profeta, ningún rey, ninguno de los apóstoles estuvo exento del pecado, aún estando con el Señor ahí presente. Eso no podía dejar, su naturaleza pecaminosa seguía atrapado en ellos. Por eso es importante vivir en el Espíritu, para que en la medida que nosotros vivimos en el Espíritu, dejamos de vivir en la carne. En la medida que somos llenos del Espíritu, se manifiesta el fruto del Espíritu. Es cuestión de nosotros. ¿Ya? No sé si me doy a entender o lo estoy confundiendo más. Bueno, si estoy confundiendo más, él me pregunta en el próximo. Bien, aquí la madre creo que viene muy bien a Pablo cuando Pablo dice, hijitos míos, ¿cómo le dicen a mamá a sus hijos cuando esa mezcla de enojo pero de cariño a la vez? No sé cómo le dicen ustedes a sus hijos, porque quieren llamar la atención, pero con esa voz, como de, ay, mi chiquito, ese cantante después, a ver, no sé. Entonces Pablo ocupa esa frase, dice, hijitos míos. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores. Se da la impresión de que hubo un primer sufrimiento, ¿verdad? Pero fíjense el sufrimiento, cómo lo describe Pablo.
Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que están dando un dolor profundo. Pero yo nunca sentí un dolor de parto. No sé qué caballero acá hace tiempo le dicen que son de los dolores más horribles que hacen preparar. Dicen que son horribles. Y lo comparan, algunos lo comparan, no sé cómo lo pueden comparar, porque, bueno, las mujeres sí lo pueden comparar. Es como el dolor que causan los cálculos en los riñones. Dicen que por ahí andan, ¿verdad? Aunque dicen que es más fuerte. Bueno, pero Pablo así expresa su dolor, su sufrimiento. Le dice que por quiénes, hijito mío, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso me dice cuando vuelvo, porque una vez ya lo sufrió. Entonces, podemos deducir que quizá Pablo se refiere a ese proceso de evangelización en el que estuvo con los Gálatas. Ustedes saben, los que son evangelizadores acá y los que en algún momento nos hemos sentido cargados por alguien, por algún grupo de personas o por alguna persona, y hemos estado en ese proceso de evangelizar a alguien, de querer que alguien pueda abrir los ojos y conocer al Señor. La angustia que uno siente cuando uno no entiende, quiere entender, y sobre todo si se trata de alguien cercano a nosotros, un familiar. Algunas hermanas a lo mejor tuvieron esa experiencia con sus esposos, algunos esposos con su esposa, o los papás con sus hijos, o algunos hijos con sus papás también que no llegaban al Evangelio, y ustedes evangelizando y orando. ¿Por qué han sentido eso? Han estado orando por alguien y no quieren. Entonces, a lo mejor Pablo pasó ese proceso cuando llegó a Galacia enfermo, ¿verdad? Y los Gálatas lo atendieron y él estuvo predicando la palabra del Señor. Y algunos no creían, no escuchaban. Y Pablo sufría de esa manera hasta que ellos llegaron al Señor. Y a lo mejor Pablo por ahí orienta esa metáfora, ¿verdad? De decir sufre dolores del parto, porque en un momento nos dio a luz de esa manera, cuando conocieron al Señor y cuando recibieron el mensaje de la gracia. Ahora, Pablo estaba sufriendo nuevamente sus dolores porque los Gálatas estaban descarriando. Vuelvo a la misma ilustración, ¿verdad? Cuando una madre ve que su hijo se está perdiendo en su desobediencia. Entonces, no sé si cabe esa metáfora. Bueno, yo creo que las mamás lo comprenden más a Pablo, ¿verdad? Lo que sufrieron por tener esos muchachos, lo que dolió tener esos muchachos, cuántas horas de ¿cómo se llama? En la hora del parto, lo que significó, hasta que vieron a la criatura, ay, valió la pena, ¿verdad? 10, 15 años después, me taco de nuevo. Y vuelven a sufrir esos dolores y no sé qué duele más. Realmente no sé qué duele más. Dar a luz al niño o ver que el muchacho grande se está descargando en su propia necesidad. A mí me duele con sus hijos cuando de repente pasan ustedes que son papás. Ese padre estaba sufriendo esa parte porque Pablo lo dice allá al principio en el versículo 1, que lo que preocupa es que se estaban alejando de aquel que los había llamado por la gracia. ¿Y quién era el que los había llamado por la gracia? El Señor. Entonces ellos, al volver a mostrarlo, porque por sus medios, por su propia fuerza, querían retener eso, que solo se entiende por la gracia del Señor Jesucristo, por la fe, el perdón de pecados, la santificación. ¿Sabía usted que usted no se puede santificar por su propia cuenta? No se puede. Claro, el Señor nos manda a ser santos y a hacer morir las obras de la carne. Pero ¿cómo se hace eso? No es a través de esfuerzos humanos. Y él dice, entonces me voy a poner a dieta de televisión para ser santo. Entonces le voy a quitarle el cable, el tele, lo voy a esconder, se lo voy a dar a alguien. Qué sé yo, aquí hablando de tonteras. Dice que con eso yo me voy a volver santo, o me voy a volver. No
es así, no por fuerza humana. Cuando el Señor dice que tenemos que ser santos es lograr la santidad, pero a través del único medio por el que podemos ser santos. ¿Cuál es el medio para poder ser santos? El Espíritu Santo, el sometimiento al Espíritu Santo, el sometimiento al Señor. ¿Cómo se somete usted al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Desde cómo se vista, desde cómo se peine, no se trata de eso, se trata del sometimiento al Espíritu Santo. Porque hermano, lo paradójico es que hay personas, hay hermanitos, ¿verdad?, que se visten muy rígidos, muy decentes, y de resentimientos y de malos pensamientos. Eso no garantiza nada, las cosas exteriores no garantizan nada. Amén. Usted ve a un muchacho todo tatuado, qué sé yo, todo despeinado, sus pantalones dorados, pero puede amar al Señor con todo su corazón. Claro. ¿Sí, no? Amén. No sé si usted ha tenido la experiencia. De hecho, a mí me dan más miedo los puritanos. Porque, como dice el otro versículo, pero de otra Biblia, ¿verdad? En las mansas de agua. Entonces, eso te digo, no es el exterior, es el exterior, no es como que veamos, no es lo que cantemos. Diga, hermano, ¿y qué está oyendo? ¿Dónde está el diablo? Bueno, esa mirada, cosas que no hay que esas cositas exteriores. Antes, ¿cómo se le criticaba a las hermanas porque se ponían pantalón y tenían que ir al mercado en falda? Y si yo se lo puse en falda, ¿de incómodo qué? No sé, entonces, y en esas cosas se clavaban los hermanos y tenían un régimen a las pobres hermanas poniéndola tanto volada. Bueno, pero Pablo dice, no señores, no es así. Y eso es lo que le empezaba con los gálatas, que los gálatas estaban volviendo al legalismo del que habían salido en sus religiones. No necesariamente en el judaísmo, sino en su propia religión. Una serie de sitios de hacer, entonces lo sacamos de nuestra denominación porque usted no se ajusta a la regla, porque usted no obedece al líder espiritual que tenemos y tanto lado. Y en la gracia no es así. La gracia, el Señor mismo reconoce que el hombre jamás va a poder alcanzar por su propio medio la justificación, la santificación. Con tanta regla, el Señor ya puso la regla. Le dio la ley a Moisés para que el hombre se sujetara a la ley y se demostró, no Dios no lo comprobó, sino que Dios puso esa regla para que el hombre se demostrara a sí mismo que era imposible que por sus propias fuerzas lograra cumplir la ley del Señor. Aleluya. ¿Se puede? Entonces todos quedamos bajo maldición, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la ley, dejando atrás. Entonces, los gálatas al volverse o al irse al judaísmo estaban dejando la gracia. Eso es lo que Pablo dice, señores, ustedes están volviendo atrás. Y más adelante, en el capítulo 5, donde Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en los gálatas. O sea que lo que estaba pasando es que los gálatas, como se estaban volviendo a los rudimentos de la ley, o sea que estaban en el proceso de santificación supuestamente, pero por sus propios esfuerzos, con la circuncisión, con guardar los días, con guardar la fiesta, con guardar lo que estaba estipulado en la ley. Ellos estaban confiando en sus propios esfuerzos para alcanzarla, para retener la justificación. Entonces ya no estaban siendo formados como Cristo. Vean lo contradictorio del pensamiento de Pablo al pensamiento cristiano actual, que después no actual, eso ha venido desde hace mucho. Esta gente que se cree que es muy legalista, que le exigen a la gente vestirse de cierta manera, oír la actividad espiritual. Yo no sé cómo hacen, aquí la música me suena igual, entonces suena igual. Una cumbia, un reggaetón, Bermúdez se ve igual con el hermano Chacón, se ve igual con Daddy Yankee, se ve igual con Taylor Swift, se ve igual, el mismo don. Igual. Entonces, pero aleluya. Arregla a decir que esa cosa es espiritual, que la vestimenta, que hay vestimenta espiritual, que hay comida
espiritual y comida. Y lo espiritual es lo que depende del Señor. Y lo carnal es lo que yo hago en mi propio esfuerzo, contradictorio a nuestro pensamiento. Si Pablo vendría a ver a todos esos hermanos que son bien, decimos acá bien sucados, bien estrictos, Pablo les diría: señores, ustedes están cayendo de la gracia. Porque esto es por gracia, no es por mérito de nadie. Nadie se salva por sus méritos. Amén. Nadie se salva porque tan cristiano es. Bueno, y algunos hasta hacemos categorías de cristianos. Cristiano de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. De primer nivel es un guerrero. Los de oración, los que ayunan, los que sacan demonios, los que cuando estamos cantando, cantan en el Espíritu, los que oran en el Espíritu, los que predican en el Espíritu, son cristianos de primer nivel. Luego vemos cristianos de segundo nivel. Son los cristianos que no cantan en el Espíritu, no oran en el Espíritu, pero están aquí, son fieles y ofrendan. Cristianos de tercer nivel, quizás sería aquellos cristianos que ni cantan en el Espíritu, ni oran en el Espíritu y vienen de vez en cuando. Quizás eso. Y no sé si habrán cristianos de cuarto nivel, que ni cantan en el Espíritu, ni oran en el Espíritu, y vienen todos los días a criticar. Y hacemos categorías de cristianos y nosotros mismos hacemos nuestras clasificaciones. Y Pablo nos vendría a decir: Señor, eso es lo que nos hace hijos. No es eso lo que nos hace alcanzar el favor del Señor. Es su misericordia. Amén. Su misericordia. Amén. Pablo así se presentaba en muchas de sus cartas. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia del Señor. Porque él más que nadie sabía que él estaba ejerciendo ese ministerio por la gracia. Porque Pablo, que era Pablo, un asesino, y no cualquier asesino, un asesino de la iglesia, rígido, estricto, complicado, y el Señor lo llama para predicar, para que sufra por la causa del evangelio. Pablo se sentía en ese momento honrado, que fue Pablo más que nadie entendía bien el concepto de la gracia, lo que es ser alcanzado por el Señor cuando uno no tiene ni siquiera un mínimo mérito para poder alcanzarlo. Ninguno de nosotros acá lo tenemos. Ninguno. ¿Quién es el más bueno de nosotros acá? Nadie. Esa persona es la más buena, la más buena. No es esa persona. Porque esa persona es la más buena, la más decente, la más honrada que esté acá, también tiene su categoría. ¿Por qué? Porque es hombre, porque es mujer. Y porque estamos atrapados en este cuerpo del pecado. Usted ve y usted dice: la hermana Nancy, santito, ella va más. Pregunte al hermano Nauro. Usted te pedirá al hermano Nauro. Pregunte al hermano Nancy. Y si la hermana Nancy no le cuenta, pregúntele a la suegra. Pero todos tenemos algo. Entonces eso nos hace inmerecedores de la gracia. Amén. Son chiquitillos, ¿verdad? Pues esos chiquitillos cuando crezcan van a ser malacates. Unos más que otros y unas más que otras. Y por eso van a necesitar también escuchar el mensaje de salvación. Entonces el problema que veía Pablo es que Cristo ya no estaba siendo formado en ellos, porque ellos lo querían hacer por su propia cuenta. Entonces cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, debemos entender que el proceso de santificación se detiene. Porque nosotros queremos hacer, nosotros decimos: no, yo sé cómo. Yo sé cómo, tengo que orar por su hija, tengo que orar por lo menos una hora, tengo que ayunar, tengo que ir a tanto culto, tengo que ofrendar, tengo que ponerme falda larga, tengo que poner este pantalón, tengo que quitarme el bigote, el cabello tiene que ser claro, oscuro, ¿no? Pero si no es corte cristiano, todo eso tengo que hacer. No tengo que ver esto, no tengo que ver películas del diablo. No tengo que ver 90, sí, tengo que ver esta vida, no, pero sí. La serie es lo mismo. Y ya tengo que verla, no tengo que ver nada de eso, no tengo que escuchar a Luis Miguel, porque está viejo, ya no tengo que escuchar. No tengo que hacer nada de eso, entonces es
Esos son los Pablo se preocupa por los Gálatas y dice: mire, voy a seguir sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque al final el propósito del llamamiento del Señor es que Cristo sea formado en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, decía Pablo en los Romanos: porque los que antes conoció también nos predestinó. O sea, nosotros, que nos conoció antes, nos predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vean el propósito del Señor, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. O sea, aquí la meta no es ser como el pastor, no es ser como el hijo del pastor, no es ser como el hermano Giovanni, que dice: yo quiero ser como el hermano Giovanni, como el delicadito, como sirve. Todo dice que sí, todo dice amén. Dice: no es ser la meta. No es ningún hermano la meta. La meta es que seamos conforme a Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se logra eso? Lo hace el Señor. Amén. Por eso les insisto, la santificación también es un proceso de fe. Lo hace el Señor. A medida que nosotros nos sometemos al Espíritu, Él hace su proceso de santificación. Se pasa más tiempo con el Señor, más metido con el Señor, está más pendiente de lo que el Señor le dice. Usted se está sometiendo al Espíritu Santo y Él hace su proceso de santificación. No sé si me van a entender. Amén. Hay personas que ni siquiera se exponen a la palabra del Señor. ¿Cómo le va a hablar el Señor? ¿Cómo le va a hablar? Uno de los ministerios del Espíritu Santo era que el Espíritu Santo nos iba a recordar todo lo que fuera necesario. Las palabras del Señor nos las iba a recordar. Pero eso dijo el Señor, nos las va a recordar. ¿Y recordar qué es? Haber ¿Qué estudiado antes. recordar? ¿Ah? Recordar, volver a vivir. Fíjense que es una frase romántica, es una canción, ¿no? Es cierto.